Canciones de Cimavilla, hermoso barrio de mis amores. Cuna de los Gijoneses, son tus mujeres, preciosas flores. Por ser madre cariñosa, todos te envidian y es mi ilusión brindarte como tus hijos, los marineros, mi corazón. En tus orillas morir quisiera, que en ellas vive la que más quiero. Si su dulce cariño no consiguiera, perdida mi esperanza, de pena muero. Canciones de Cimavilla, hermoso barrio de mis amores, se sienten de ti orgullosos tus marineros y pescadores. Mi admiración tuya será. Calla, no cantes un pimiento. Bueno, no dar tantas voces, que ya es tarde. Y si bien el municipal va a echarme una multa. Tanto escandalizar para 3 botellas de sidra. ¿Qué quieres que pida? ¿Champán? Champán del gaitero. ¿Qué vais a pedir vosotros? Si hay lo que con un borrón de vino da desde las 7 de la mañana hasta que cierra el chigre. Y lo más célebre de que sale a fumar. ¿No ves que estamos palmaos? Pues al paso que vais va a quedar la mar desierta. ¿A quién va a ir a ella con este tiempo? Otros fueron, seguramente. Pues como no entren pronto de arribada en algún lado, con este vendaval van a echar pelo. Ay Dios, ¿pasará yo algo? ¿A la lancha tu tío? ¿Fue Pacho Borrasca la mar? Probín, ¿por qué? Porque de esta va pa'l soco. Madre del alma, yo muero. Pero, ¿quién te vistió así? Calla, déjame en paz. Hoy es el primer día que pongo el uniforme y estoy más acharado. A ver quién y pego un toletazo que y parto la cabeza. De paisano todos los bromes que queráis, pero el uniforme hay que respetarlo. Ese y es sagrado. ¡Espera, charral! ¿Quién fue ese? ¿A qué va para el cuartón? Déjalos, ¿no ves que son como niños? Pues que compren un chupo. De mí no se ríe nadie. Bueno, ¿qué quieres? ¿Cómo te llamas? Come castañes. Tú ya es farto. Tantos años como haz que nos conocimos, olvidóse de mi nombre. Gertrudis, ¿lle una formalidad? ¿Pa' qué lle tanta formalidad? Pa' echarte una multa. ¡Echar una multa! ¡A ti engañante! Riñóme el cabo porque estaba cantando aquí. ¿Era yo la que cantaba? Eran esos mangantes. Pues échallos la multa a ellos. ¿Por qué voy a pagarla yo si no hice nada? Y es verdad, pa' mí de ahí es que el cabo tiene rabia, si no, no nos explica. Dice sí de mi parte al cabo, que vaya a ver la ballena. Voy a darte un vaso vino para que se te quite el frío. Gertrudis, que eso oye querer hacerme faltar al reglamento de la corporación. De beber no tenemos orden. Entonces, los mengues, ¿no podéis beber? Mira, no me llames mengue, que entonces sí que te calco la multa. Vas llenando. Bebe y no seas pato, anda. Bébolo, porque val más un vaso vino que un disgusto, que si no... Gertrudis, trae un capile. No puede ser, ya es tarde. ¿Qué más da? Papámoslo en un moler. Cuando no puede ser, no puede ser. Dailo, total, ¿qué más da? Eso dice el reglamento. Dígolo yo y ya basta. Estando de uniforme y como si te lo mandase el señor alcalde. Y pon otro para mí. Ni para ti, ni para él. Luego, si me ponen una multa, ¿quién la paga? Estando yo aquí nadie te echa ninguna multa. No hay manera de que creáis en la influencia de los municipales. Así está el mundo.
Bueno, niñinos, a casina, que ya es tarde. A ver, ¿cuánto lle? 4 botellas de sidra y el taquín, 4,40. Cobra y calla. Ir saliendo, que voy a provocar a Cefe. A ver si nos escorre. Mejor, así llegamos primero a casa. Toma, 12 perras que sobre. Está bien. ¡Ceferón, charrán! Espera, limote. ¡Date paz! ¡Date quieto! Cojo uno machaco. Si te enfades y cuando más te tomen el pelo. Pues que anden en bromes. Sí, voy a darte el capilé para que no ronques tanto. Trae para acá, niña. Échalo al ardín, ¿eh? Ahí. Voy a ir a tomarlo al reservado. No iba a dar al cabo por asomarle las narices. Y muy escamón. Dios quiera que no os pase nada. ¿Ya despachaste a la gente? Haz un momentín. ¿Por qué llores? Ay, hermanina del alma, proviene de mí. ¡Qué remordimientos voy a tener toda la vida! Él, que no quería ver el agua ni en pintura, a lo mejor no vuelve más. Y todo por mi culpa. ¿Qué dices? Belarma, si se juega, yo fui la que lo obligó a embarcarse. ¿Pero a quién? Ay, ¿a quién va a ser? ¿A Tolete? A Tolete. Sí, fue hoy por primera vez a la mar. Además que porque yo hoy dije que solo me casaría con un hombre de mar. El probí con el ñoquitín al agua. Embarcóse hoy. Mira qué tormenta. Buena la hiciste. ¿Por qué lo dices? ¿Crees que se afogará? ¿En qué lancha fue? En la de mi tío Pacho. Calla, mujer, no te aceleres, que a lo mejor no os pasa nada. ¡Jesús! Ave María. Esto, cada vez es más fuerte el temporal. ¡Prove, Tolete! Y el mi Minervo, si lo pilló esto en la mar, lo que te hará pasando. Que Dios lo ayude. Eso, que Dios ayude a tu mozo y al mi Tolete, que lo parta un rayo. ¡Dios mío! ¡Ya lo partió! ¡Ay, qué terrible! No me acuerdo de una tormenta igual. Pues de esta vamos a acordarnos toda la vida. Sí. ¡Cefero! ¡Cefero! ¿Qué quieres, rapaza? Hola, Belarma. Madre Cefero, qué elegantón. Eso, pitorréate tú también. Siéntate bien el traje. ¿Dónde hay percha? A ver, ¿qué querías tú? Pregúntate una cosa. Venga. Tú, que tanto navegaste, ¿podrás salvarse con este temporal la lancha de mi tío? ¿Por qué no? Seguramente no os pasará nada. Aunque este nordeste nunca trae nada bueno, ¿eh? Pero la trainera de tu tío y es muy marinera y él entiende bien. Con el motor y dando bien al timón, puede entrar de arribada en cualquier sitio de la costa. Entonces, ¿no podrá ir a pique? Eso, ¿quién lo sabe, niña? Muchas veces al llegar a tierra, un golpe de mar estrella la embarcación contra las peñas. Pero nada es un poquillín y en paz. Tolete de mi alma, no tiene salvación. ¿Fue Tolete con ellos? Sí, y lo terrible es que no sabe nadar. ¿Quién mandó a ese pinín meterse donde no lo llamen? Esta. ¿Tú? Pues estate segura que si ocurre algo, sálvense todos menos él. ¡Cefero, por Dios! Sí, tenlo por seguro, dígotelo yo. Eche pelo. Vendrá fecha y recta. Voy a encender un cirio a la soledad. Santo Tomás, una y no más. Si sal de esta, no vuelve, no embarca más. Provina, te asusta. Ya parezca amaina. ¿Necesites algo? No, nada. Gracias, Cefero. Bueno,
Pues entonces voy a dar una vueltina por el distrito a ver si cerraron los portales. Hasta luego, neña. Hasta luego. Esta rapaza non recogió les botellas. Hasta que no vuelva a Tolete, no hay quien haga carrera de ella. Buenas noches, Belarma. Hola, don Ramón. ¿Cómo por aquí a estas horas? Ya ves, bajé hasta el muelle para ver si entraba la pareja y acaba de llamarme el patrón diciendo que están los barcos en San Esteban. No contaba con usted tan tarde. Tienes razón. Al pasar por aquí vi que estaba abierto y entré por dos motivos. Pues, ¿sabes? No hay ningún secreto y por lo mismo voy a decir. El primero, porque me sirvas una copina de coñac. Y el segundo, no sabes cuál es. Si no se explica, Pues ye el más importante, no caigo. que préstame venir a ver a la chigrera más guapa de Cimadilla. Vaya, don Ramón, no empiece con las tonterías de siempre. No son tonterías, me alarmo. Gustaríame que por un momento vieses en mi corazón, para que supieses lo que yo sufrí. Bien quisiera arrancar este cariño que me consume, pero llevas fuerte que yo. No sabes lo que daría porque fueses la mi mujer. Viviría solamente para que tuvieses todo lo que quisieres, para adorarte. Mire, don Ramón, no vaya a pensar que digo que no por presumir. Sé que es verdad todo lo que me dice. Usted siempre fue muy bueno para nosotros. Todo cuanto tengo, llega usted. Estival, la pensión que nos pasa y lo que nos ayudó con la enfermedad de mi padre, al que no hay faltó de nada, gracias a usted. Todo eso no tiene importancia. ¿Qué iba a hacer yo? Era mi deber. Tu padre trabajó 40 años en nuestra casa y yo lo menos que podía hacer. Aunque así sea, esas cosas nunca se olviden. Y por ello siempre estaré agradecida. Bien me lo pagas, despreciándome. No oye eso. ¿Qué quiere que haga yo? Usted sabe que tengo mozo. ¿Ese ye el único impedimento? El único. Si no fuese por eso, aunque no lo quisiese, no podría decir que no. Entonces casaraste conmigo. ¿Qué quiere decir? Que adivinando los tus deseos, escribí a Minervo para que siga pescando en Irlanda con mi pareja hasta que yo lo avise. Así, cuando vuelva, nos encontrará casados. Hoy 100 ganas de bromas, don Ramón. No lo tomes a broma, que ye verdad. ¿Sería capaz de hacer eso? ¿Por qué no? Si te quiero. También yo lo quiero a él. Pues ya ye tarde. ¿Por qué? Porque bien claro y lo puse en la carta. ¿Qué fue lo que puso? Que no pensase más en ti, porque ibes a casarte conmigo. Oiga, don Ramón, si tal hizo, a pesar del respeto que debo, que soy una acción canalla. Todo tiene disculpa cuando se hace por amor. Yo solo quiero la tu felicidad. Guárdela. ¿Qué pensará él? No pienses en ese hombre, que no te quiere. Eso quisiera usted. Su contestación a mi carta bien claro lo deja. ¿Quieres leerla? No, no me interesa. Voy a leértela yo. Referente a su casamiento con la que yo creía mi novia, le deseo que sea muy feliz, esperando que en lo sucesivo no haga con usted lo que ha hecho conmigo. ¿Qué dices a esto? Que ahora ni usted ni él. Eso no puede ser. Pues téngalo por seguro. Eso no va conmigo. Con usted, primero que con nadie. Poneste más guapa cuando te... No se acerque que voy con una botella. ¡Gertrudis! ¡Tío! ¡Socorro! ¿Qué ya aquello? ¿Volvióse Yoko? No oye nada. ¡Fuera de aquí! Échesme de mi casa. ¡Fuera! Ya hablaremos. ¡Fuera! ¡Salga de aquí! Hasta la vista. Ma que sinvergüenza. Estos viejos son los peores. ¡Canalla! Querer abusar de una porque la ves sola en el mundo.
qué desgraciada soy. ¿Y eso que apareció en Mansulín? ¿Qué eran esas voces? ¿Hubo reyerta? No, y que Abelarma duelen y desnueles. Mal negocio. También yo ando pasando un mal día de ellos. Tendrás les picadas. No, la que tenía picada fue la mi mujer, que hoy por la mañana remontar terazo que me dejó les mueles de juerga perpetua. De juerga. ¿Cómo lo oyes? Desde por la mañana que les tengo bailando. Anda, Jorge, entra y ponte derecho, me pasas un burrión. ¿Quién déjame en paz, vos? Toletín, amores. Tú ya puedes buscar pa' mozo a un marinero que conmigo fue. ¿Hubo algún contratiempo? Ninguno. Quitando a este que entró una sede que por no acaba la salmoria. Y eso que fue un gallo, ¿eh? Si no lle por él, palmamos. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? ¿Entonces qué hizo? Yo un artista. En medio del temporal estábamos un poco apurados. Yo col timón procuraba que la trainera no llevase bandazos con los golpes de mar. De pronto veo venir un cachón enorme, terrible. Y al ir a hacer una virada, pasafame de él, este se conoce que se asustó. Yo no sé cómo fue. El caso ye que se agarró al timón, el cachón garrónos de lleno, y cuando me fui a dar cuenta la lancha había marchado. ¿A dónde? A dar una vueltina. Estaba encima de las peñas muerta risa. Y empecé a nadar, vi a este patuchando al mi lado, y grité: ¡Tolete! ¡No bebas tanto que te va a hacer daño! Y este, ¡culu, culu, 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 culu! Eché una mano y aquí estamos. Tómelo a risa, pero él salvólos a todos. Hombre, sí, salvónos a todos. Y a los calafates que estaban viéndonos desde la boca al muelle. ¿A los calafates por qué? ¡Oh! Porque con lo que me van a cobrar por arreglar la lancha, salven el año. ¿Tenéis la cocina encesa? Sí, ¿qué quiere? Metéis este en el horno, a ver si se espurre. Ven, Toletín. ¡Espabila, hombre! ¡Espabila! Como salga de esta, usted no me embarca más. Anda, calentate, que pareces una piolla. Madre, Cefero, ¿estás ahí? ¡Qué curro! ¿No te había visto vestido de mengue hasta ahora? Mira, Pacho, eso de mengue poco a poco, ¿eh? Parece malo. Debes de respetarme. Soy una autoridad. Que digas tú eso. Tantas veces como nos llevaron los municipales para el cuartón, por decillos con la juma. ¡Agua! ¡Mengue! Eran otros tiempos. ¿Otros tiempos de qué? Oh, si la última vez hace un mes que fuimos. Tienes razón, Pacho. Fíjate lo que son las cosas. Ahora que soy guardia y entro y salgo en la inspección como cuento risa, pasa una cosa muy célebre. Cuando voy para allá, en vez de entrar como todos en el despacho del inspector a dar la novedad, enfínome para el calabozo. Como cuando ibas preso. Igual. Y cuando me dicen: Cefero, ¿dónde va? Dame una cosa como si estuviese durmiendo y me despertase. Mírome y veo de vestido así y no lo creo. Hombre, hoy por la mañana antes de ir, tomé unos copines de caña y parece que no me habían sentado bien. Cuando entro para allá, iridme un cabo. A ver, la novedad. ¿Qué novedad? Si supiera quién fue el baballo que me vistió de mengue. ¿Qué te dijeron? Hubieron matarme. Qué mal os pareció. Entonces dime cuenta que está todo cambiado. ¿Por qué? Porque antes, cuando los llamábamos eso, metíennos en cuartón. Y allí, por llamar a los mengues, querían echarme fuera. Así son las cosas, bobo. Belarma, danos una botella de vino para los dos. Este mengue debe de tener sed. Pachu, ¿quieres mamales? No seas mal tomado, hombre. ¿Quieres más que te llame Fañequina? Pachu, no vayas a enredarla.
A lo mejor si es capaz de querer llevarme al cuarto. Si sigues así, vas pero de cabeza. ¿A que no? Fañequina, Pachu, municipal. Anda, venga, llévame. Xionmengue. aunque no sea por mí, respeta el traje. Que chollo garraste, Picachón. Aquí hay que tomar una determinación. Pachu, ¿cómo te llames? ¿Para qué saques la línea? ¿Para echarme una multa? Guárdala en el bolso, anda. Eso llévenlo los que saben escribir. Yo lo único que puedo hacer es gastar el duro de la multa en vino. ¿Quieres? Pues a gastarlo ahora mismo. Está bien, anda. Sin querer ya hables como el alcalde. Toma, ahí va un vasín. Está bueno este vinín. Espera un poco que voy a dar una vueltina por el distrito y vuelvo enseguida. Está bien, anda. Oye, ¿Qué quieres? no lo bebas todo, ¿eh? No te preocupes. Ya te guardaré el fondón. ¿Qué tienes, Rafa? Tengo que hablar, tío. ¿Tú lloraste? ¿Escribióte Minervo? Llores por él, ¿no? No fue por él, fue por el otro. Mira qué ronchina, qué callado lo tenía. De manera que eran dos los mozacos. ¿Y quién y el otro? Don Ramón. ¿Qué dices? ¿Tú estás chiflado? ¿Ese paisanín tan bueno? Y el mayor sinvergüenza que vi. Pero muchacha, ¿tú sabes lo que dices? Si te oye él, echamos pelo. Llamo yo bastante. Tuve que echarlo de aquí, con que no y digo más. Pero si es como si fuera de la familia. Eso y lo que quiere, ser de la familia. A ver, explícame esa gatera. Que quiere que me case con él. No le hagas caso. Como oye tan campechanote, quiso gastarte una broma seguramente y tú tomástelo en serio. No, tío. Desgraciadamente, lo que digo yo es verdad. ¿Qué suego y este? Estuvo antes aquí y intentó propasarse. ¿Contigo? Sí. ¿A qué asunto? Pregúntelo a él. No, oye lo que yo te digo. Fue una broma y parecióte mal. Todavía hizo otra cosa peor. ¿Cuál? Escribió a Minervo diciendo que él iba a casarse conmigo. Menuda risa que iba a dar a Minervo cuando lo lea. Al contrario, contestó y diciendo que lo felicitaba y que tuviese cuidado conmigo. ¿Ves lo que yo te dije? A una broma contéstase con otra. No, tío, lo que estoy diciendo y en serio. Pues aunque me lo jures, no lo creo. Un hombre tan bueno y tan educado como don Ramón. Pues vaya creyéndolo. Y bien tengo que sufrir. Del arma. Viéndote llorar, doyme cuenta de que lo que me dices es en serio. Verás, esto arréglolo yo enseguida. ¿Cómo? Hablando con él. Esas cosas no se hacen. Y mucho menos sin hablar antes con el tío de la rapaza. Seremos probes, pero honrados. Y nada más. ¡Tolete! ¿Qué quieres? Vale, a viaje. ¿A viaje a dónde? Oh? Y ahí dije que a mí no me embarca más. ¿Para la mar? A este borre. Mandaremoslo a la aldea a sayar maíz. Con tal de no mar, marcho igual para Castilla. No te preocupes. Ese asunto déjalo de mi cuenta. Toletín, has de abrigarte, rico. Anda, yo lo taparé, que no vaya a coger el sonapico. Venga, tira para adelante, Juan. Vete cerrando que ya que tarde. ¿Dijiste a mi tío lo que te pasó antes con Ramón? Sí, ¿Y qué te dijo? marchó a buscarlo. Eso está bien. A ver por dónde sale. Diráis lo que me dijo a mí. Pero sin abrazarlo. ¿Ya tienes ganas de broma porque apareció Tolete? No sabes lo tranquila que quedé. Si llega a afogarse, tirábame yo al agua
para estar siempre juntos. Estás bien chifladona. Y es muy salado. Sí, y ahora con el baño que llevó, mucho más. Y que lo digas, hoy estaba como me gusten a mí los hombres. ¿Y cómo te gusten? Como a ti, que fieran bien a salitre. Uy, estás como una cabra. En cuanto cierres, vete a chate, anda, qué buena falta que te hace. Estos demonios de hombres bien dan que hacer. Y que vuelven a una chifla. ¿Cómo se arreglará para que esté una pensando en ellos todo el día? Gertrudis, Tolete, ¿a qué vienes? y es que al encontré a Minervo y díjome que venía a avisaros para que no cierres hasta que venga él. Pero vino Minervo. Pa' mi idea sí. Uy, voy a fregado que se va a armar. Está muy contento. Anda de corredera con unos amigotes por ahí. Pero va a venir para aquí a estas horas. Eso pregúntalo a él. ¿A mí qué me dices? Mapa y qué mozo. ¿A mí qué me dices? ¿A mí qué me dices? Va a llegarte la saladura hasta el gañote. ¡Qué poca sangre te dio Dios! ¿Qué quieres que haga yo si soy así? ¡Espabilar! ¿No me ves a mí? ¿No me ves? ¿Crees que estoy ciego? ¡Vaya un mozo que me tocó! Eso de mozo, poco a poco, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Que a mí otra charraná no me la vuelves a hacer. Yo no estoy dispuesto a palmar por ninguna mujer. Paseles muy negras. Entonces, ¿qué quieres? ¿Dejarlo? Prefiero el antes que llevar más sustos. ¡Pues larga! Y no te presentes más delante de mí hasta que hayas naufragado 7 veces. Si esperes eso, más vete negra. ¡Ya te estás marchando de aquí ahora mismo! Despáchesme. ¡Sí! ¡Despáchate! Como mozo. ¡Como mozo! Está bien. Traigo una botella y una sidra. Tú aquí no pides nada. Yo ahora soy un parroquiano que si no me traes la sidra, doy-te una ñariga que te desfuego. ¿Quién? ¿Tú a mí? Sí, yo, ¿qué? Ya cansé de hacer el pelín. A servirme ahora mismo. Tolete, estás desconocido. Ale, fuera confianza con los beceros. Ale, ale. Pasáis para acá. Minervo. ¿Qué hay, Gertrudis? ¿Cómo te va? Aquí vengo con unos amigos que tienen sed. Ya íbamos a cerrar, y un poco tarde. Pero ya sabes que aquí estás en tu casa. Gracias. Pero de aquí solo me interesa el chicle. Y algo más. Eso déjalo para atrás. Llámola. ¿A quién? ¿A quién va a ser? A Belarma. Únicamente para que nos sigas. ¡Eva Rodríguez! Minervo, tú aquí. ¡Qué sorpresa, eh! No me esperabas, ¿verdad? Si te voy a decir la verdad, no contaba contigo. Ya lo sé. Pero no te asustes. Asústame, ¿por qué? Porque si yo fuese mal tomado, podría pedirte cuentas. A los hombres parednos mal el quedar en ridículo. A mí, al principio revolvióseme la sangre. Pero pensé lo mejor y dije: Minervo, no hay que disgustarse por lo que no merece la pena. Y así lo hice. ¿Por qué viniste entonces? Por ver si encuentro tu barco. Comprenderás que no está bien el que esté llevando golpes de mar. Para que la mujer que me quitó el dinero del armador viva bien. ¿Por qué hablas así, Minervo, sin saber lo que pasó? Con una carta que recibí. Estoy bien al corriente. Ya lo sé, pero júrote que yo no di pie para que ese hombre hiciera lo que hizo. No lo quiero ni lo querré nunca. ¿Qué me importa a mí el que lo quieras o no? Ya sé que al casarte con él vas buscando los cuartos. Minervo, ¿por qué me tomaste? Por lo que yes. Y mira, voy con los amigos a divertirme, que ya fueron bastantes calamidades. Gertrudis, trae sidra. Vamos.
Diviértete, que para llorar ya basta un león. Avante patrón, avante amigo viejo, que aunque la cuerda y un aparejo es delicioso frepilotar. Será un avión mercante, o será holandés, o será francés, avante amigo viejo, aparezca la lancha Mauricio, que la marea ya se emplea, y los dos juntitos iremos a la mar a pescar, y a esos insípidos del bulevar y el bulevar, que toda la pesca quieren comprar, no hay que venderlos nada, tira el mar, no hay que venderlos nada, tira el mar. Pasa para acá. Siéntate aquí. ¿Qué quieres tomar? ¿Coñac o ron? Cualquier cosa. El arma, trae 2 copas de coñac. Una para mí y otra para don Ramón. ¿Quién, yo? Debía de tener bien poca vergüenza, después de lo que me hizo, el servirlo encima. Haz lo que te digo. No eches a perder lo que ya casi está arreglado. Para casamentero tengo mano de santo. Déjame en paz, tío. Haz lo que yo te digo y no seas tonta. No vayas a calar. Está en Minervo con los amigos. Son los que están en el reservado. Sí. Pues entonces salvamos. Pon 2 copes más. Otra para ti y otra para él. ¿Qué quiere hacer? Tú déjame a mí. Bueno, hombre bueno. Pues como te venía diciendo, y en confianza, quiero tratar un asunto bastante delicado contigo. Así debe ser entre viejos amigos. ¿Cuánto tiempo ya? ¡Qué viejos somos! No, tú todavía eres un chaval. Yo sí que estoy viejo. Y sabiendo que ya es tan viejo, ¿quieres casarte con una niña? Debéis hacer buena pareja, como podate la pandorga. Y es que la tu sobrina tiene un no sé qué. Lo que tiene, es que ella ya es joven, y tú ya estás popu. No, El coñac. el arma. Haga el favor, ¿eh? Ramonín, que resbalies. Está enfadada. ¿Quieres que te dé chochos después de lo que hiciste? ¿Qué hice yo? No, casi nada. ¿No te da vergüenza a tu edad andar detrás de les moces queriendo abrazarles a pelugocho? ¿Qué tiene una mierda? Haz poco cabes de decir que ya es un viejo, aunque no te vuelvas atrás. Pero, como hablar de la edad a los viejos repugna a ellos. Vamos a recordar los tiempos de cuando éramos más jóvenes. Siempre andabas abusando de los guajes. Acuérdese de la podrá que te di cuando me quitaste aquella peonza. Todavía tengo la marca. Pues mucho mayor no mereces ahora. Tú fíjate, si yo por una peonza, que total no vale nada, dite un tecazo, que te tiene que tirar ese rapaz por querer quitar la moza. El pedrero entero. Pero vamos a ver. Tú tienes mucha experiencia, ¿no? Muchos no, algunos. Todavía te parecen pocos. No seas modesto, que estás bien abrochado. Pues bueno, si yo fuese a quitárteles, ¿tú qué haces? Rompíate un hueso. Pues ahí lo tienes. ¿Cómo quieres quitar la mujer en prove que ya es la única riqueza que tiene en este mundo? Si viniese uno a quitarme la mujer, ¿sabes lo que ella hacía? ¿Qué ella hacías? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber lo que ella hacía? Sí. Pues convidala a café, copa y puro. Así que desatraca
Deja en paz esa aventura. Y es que me encuentro tan solo. Pues busca una chorona. Esperes que venga carnaval y vas a los bailes. Ahí tienes los asientos. Escoges a tu gusto. Pero querer tangar a Belarma, pudiendo ser el padre de ella, eso no se le ocurre más que a ti. Tienes razón, Pacha. Iba a hacer una locura. Entonces, desatraques. Desatraco. Onde la mía, por el trabajo que me costó, choques esmico. Belarma, ¿quieres hacer el favor? Trae 2 copes, primero. No hagas caso. Ven antes, ven primero. ¿Qué quieres? Lo primero, pedite perdón por lo que te dije antes. Tu tío, a fuerza de limar, abrióme los ojos y ahora veo que tiene razón. No sé cómo pude olvidar toda la vida de honradez y trabajo de tu padre y faltar el cariño que vos tengo a todos vosotros. De rosca puede pasarse cualquiera. No sé lo que será, pero sí quiero reparar el daño que te hice y pedite que me perdones. Perdónesme. Sí, don Ramón, perdón. Gracias, Belarma. Mañana escribiré a Minervo para que venga a tu lado y lo demás corre de mi cuenta. No se moleste, ¿Por qué? porque Minerva está aquí. ¿Dónde? En ese reservado, con los amigos. Mucho mejor. Belarma, dame la mano y no estés intranquila. A ver, Gertrudis, trae más sidra. Ya marcha, don Ramón. Todavía no. Estaba hablando en desgracias a tu moza. ¿Qué dijo? La misma moza. ¿Quién? ¿Esta? No vuelva a decir esa palabra delante de mí, porque tenemos un disgusto. Yo de esta no soy nada. Entiéndalo bien. ¡Nada! Minervo, no tires pilancos. Usted vaya a esparcer. ¿A esparcer? ¿Quién? ¿Yo? Si te pones cheche conmigo, pégate una ñarigá que te dejo sin narices, hombre. Escucha lo que te tiene que decir don Ramón. Y entonces, Char, non pus. A mí no me tiene que decir nada este. Te equivoques, usted. Tengo mucho que aclarar. Usted ya no manda en mí. Desde ahora más que nunca. ¿Por qué dejaste el barco? Porque me dio la gana. ¿Por eso o porque querías a Belarma? ¿Y qué? Tú no vuelves más a los bisbarcos. Ni falta. No seas pollín y déjalo hablar. Digo que no vuelves a los bisbarcos porque quiero que quedes en tierra. Desde ahora y es el encargado de las mis parejas. ¿Por qué? Para que te cases y no te separes más de Belarma. Yo no lo entiendo. Entonces usted... Yo ya me arreglaré. ¿Y esta carta? Esa carta fue... Esa carta fue una broma. ¿Qué iba a ser si no? Pa' mentira que seas tan pancuaco. Vete con ella y no preguntes más. Anda, arrayante. Belarma, de lo que te dije antes, no harías caso, ¿verdad? Con hacértelo a ti, estoy satisfecha. Bueno. Menos arrimase y sírvenos unos copines. Esto hay que festejarlo, ¿verdad, Ramonín? Ni más ni menos. Y los mis amigos también. Rapazos, pasáis para acá, que yo convido. No, el que convida soy yo. Va a salirte caro. Ahora que claro, tú y es así. Donde va la gorra, va la... Tolete, ven para acá. A ver, ¿no podías colocar a este? Sí, que vaya mañana para el barco. ¿Al barco? ¡No! ¿Dónde quieres ir? ¡A la oficina de escribientes! ¡Qué felices vamos a ser! Así lo espero, Belarma. ¡Acabaronse las contemplaciones! Además de la multa, vais todos para el cuartón.
Ven para acá, Fañequina. Tú el primero. Bueno, pero oye una cosa. ¿Qué? Todo lo que se bebe aquí está pago. ¿Quién lo paga? No. ¿De verdad? Ah, ¡Por deserto! ¡Que me lleven al portón con vosotros! ¡Viva la maracha! ¡viva! A ver, Ramón de director. Y vosotros, venga, a bailar. Venga, hombre. Canciones de estima, Villa, hermoso barrio de mis amores. Una de los frijoles son tus mujeres, preciosas flores. Por ser madre cariñosa, todos se envidian y es mi ilusión brindarte como tus hijos, los marineros, mi corazón. Mi admiración tuya será. ¡Hola, rapazo! ¡Adiós, Faustina! ¿Qué hay, Pachu? Adiós, Rosina, adiós, Clavel, que te vengo a ver de mañana y tarde. De noche no puede ser. De noche no puede ser. De noche no puede ser. Nin de noche nin de día. Más tuerzo. ¿Tú piensas que estoy un par de calcetines repasados? ¿Tú crees que estos cachos de aire, con un poco de filo sujetando otro poco de calceto, pueden ponerse ni de día ni de noche? Toma, anda, toma eso. Y a ver si con esa camisa te esmeres un poco más. Mire, padre, usted mándeme cosas de hombre y ya verá cómo queda contento. Porque de esto nada. ¿Cómo quiere que sepa sin mi vida de una punta? Pues aprende, pollín, aprende. Que en esta vida el que no sabe hacer de todo está perdido. Toma ejemplo de mí. Que hay que barrer, se barre. Que hay que fregar, se frega. Que hay que hacer la comida, o se fai la comida. Sí, la comida rara, no y digo yo que no. Pero lo que no hay es quien la coma. Igual quieres decirme que no te gusta lo que yo preparo. A ver, hombre, a ver, ¿cuándo comiste unos faves, o unos garbanzos, o unos patates como los que yo te pongo? Anda, hombre, contesta, ¿cuándo lo comiste? Eso sí es verdad. Como lo que usted prepara, nunca en mi vida lo comí. Para que veas. Y eso que me coge desentrenado. Pero ya verás, ya. Hombre, hoy para cenar voy a ponerte unos patates inventados por mí, que hasta el nombre ya invento mío.
Patates de primera comunión. De primera comunión. Llámales así porque lleven una sasina blanca por arriba. Ah, entonces ya sé cómo se llamaban las patates que comimos hoy a las 12. Patates viudes. Porque más negras no podían estar. Eso fue porque me quemaron un poquillín. Pero sé, y eran patates con mucho perejil y mucha guindilla. Invento mío también. ¿Y a esos cómo les llamaba? Como lleven mucho verde y mucho picante, llámoles patates picalíticos. Oiga, padre, ¿por qué en vez de andar con tanta novedad, no guisa alguna vez como lo hacía mi madre? Rutina, nada más que rutina. 4 cosas para salir del paso y acabóse. Pues anda, sigue cosiendo y no te duermas. Que estamos a lunes y esa camisa necesito para la semana que viene. Oiga, igual usted piensa que soy una máquina. Lo que debían hacer mi madre y usted en las paces y vivir todos juntos como siempre. Porque yo, la verdad, como sigamos usted y yo solos mucho tiempo en estas condiciones, enfermo del estómago para siempre. Pues aguánteste, que aquí eses no vuelven a pisar de puerta para adentro mientras yo aliento. Pero padre... No hay pero que valga. Para volver tu madre tenía que cambiar de nombre y hasta de genio. Bien sabe Dios que el día que me casé fue por ti y por tu hermana. Que si vosotros no hubieseis venido con tanta precipitación a este mundo, a estas horas, y era yo más libre que un pasias. ¿Qué cosas dice usted, padre? La verdad y nada más que la verdad. Pero ¿qué estaría pensando yo, siendo de la cofradía de San Roque y llevando el nombre del santo más grande que hay, para desearme engatusar por una del bando contrario, que pa'l colmo llamas en Magdalena? Total, ¿qué más da que se llame así? Pues dame y mucho, porque cuando nació tu hermana ya tuvimos la primer pelotera, porque empeñóse en llamarla Magdalena, como ella, y yo quería que se llamase Roque, como yo. Pero ese nombre no lleva mujeres, padre. Igual también vas a darle la razón a ella. Vamos a ver, ¿por qué en lugar de Magdalena tu hermana no se podía llamar Roca? Bueno, padre, todo eso ya pasó. Lo que debían de hacer y les paces. ¿Qué? Les paces. Anda, rapaz, pues y non deliries. Les paces. Antes pegaban un tiro. Les paces. Voy. Anda. Colle y casa, digo. Collo y coso. Voy por este bolletes a la huerta. Les paces. En el campo de San Roque, en el campo de San Roque perdí... ¿Quién? ¿Quién? ¿Y es tú, Lena? La misma. ¿Puedo pasar? ¿Por dónde anda mi padre? Pasa sin miedo, que salió por la cuadra y fue a la tierra por unos cebolletes. ¡Qué milagro y este! Ay, quién del alma, les ganas que tenía de verte. ¿Dónde dejaste a mi madre? Fue por una carga de pasión para los animales. ¿Qué? ¿Vosotros cómo os arregláis, King? Yo, ya lo ves, tirando. Vaya, menos mal. Digo tirando, pero de la aguja. Mira, ay, Lenina, de estas algo para establecerme. ¿El desastre? De picapedrero. Porque desastre. Ay, Lena, esta vida no hay quien la aguanta, hermanina. Porque mira,
O muerro de aburrimiento o muerro de fame. Si vieres que comides me pon mi padre. Para ir tirando también. ¿Tan escaso te lo pon? No. Para ir tirando. Pero al caldero de los ochos. Que por cierto, están los probes que arrevienten. Ahora, no sé si yo de les panzáis que pesquen con les sobres o envenenados. ¿Tú pienses que esto oye vida, Elena? Doite la razón, King. Esto no oye vida. Desvergüences que paso por su culpa. Y las que pasaré. Porque cuando me presente a la mili, cuando me pregunten por la profesión, ¿con qué cara voy a contestar que me dedico a mis labores? ¿Tú daste cuenta? A mis labores. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Si a mí pásame 3/4 de lo mismo. Ahora que al revés. Fíjate qué mal. Yo cavo, yo corto leña, yo labro la tierra como una burra. ¡Qué animalada! Esto que nos pasa a nosotros, no hay quien lo resista. Y además, ¿qué culpa tenemos nosotros de que se lleven tan mal? Si todavía la separación hubiese sido por tener distinto genio o una cosa por el estilo, pase. Pero a quien y diga que están separados por ser de distinta cofradía, no es lo que ni a la de 3. Sin embargo, ya 3 meses que están con la guerra declarada y ni hablar de hacerles paces. Mira, si se peleen, allá ellos. Pero que dejen en paz a los que son neutrales, ¿no te parece? Y lo malo, oye, que esto va para largo. Bueno, King, déjote. No vaya a ser que vuelva mi padre y me vea. Espera, que voy a proponerte un trato. Tú dirás. Vamos a hacer un intercambio. Tú repásesme la ropa y yo trabajo por ti en lo que sea. ¿Aceptado? Aceptado. Hasta otra, King. Oye, toma este. Procura que no quede demasiado bien. No vaya a ser que él se dé cuenta. Descuida. Hasta otra, King. Adiós, Lena. ¿Qué faes ahí? ¿Yo? ¿Pásate algo? ¿A mí? ¿Qué me va a pasar a mí? A mí no me pasa nada. Y es que estiraba un poco los brazos para descansar y en paz. Pues a ver si en paz descansas. ¿Con quién hablabas? ¿Quién, yo? Sí, tú. Yo no hablaba con nadie. Estaría hablando solo. Pues mucho cuidado, ¿eh? Porque si de verdad hablabas sin estar con nadie, vas a terminar en la cadillada. Ahora que si es sin nadie que tú dices, y es quien yo me supongo, donde vas a terminar y en el hospital provincial. ¿Entendístelo? Pues sale a limpiar los cuartos, que voy a prepararte la cena enseguida. Está bien, padre. Está bien. Está mal, pero que muy mal. Lo que faltaba. ¡Ay, pero qué risa! En vez de tanto reírse, de algunos sin ton ni son, debían de ir a la escuela para aprender educación. Menos mal que non hago caso de lo que dice un chancleta, que por non sabe pelar ni una cebolleta. Como lo paso en mi casa, a nadie tiene que importar, aunque alguna, por saberlo, y es capaz de reventar. El que revienta ya alguno por querer hacerles paces, pero ya puede limpiarse, que llevará calabaces. Les paces. Les paces. Sí, señor, les paces. Mira, Madalena, non deliries y non deliries. Aquí el único que deliries es tú, entérese. ¿Piensas que estoy ciega para no darme cuenta de que estás loco por echar tierra sobre lo pasado?
Tienes razón en eso. La tierra échase a los difuntos, de acuerdo. Y lo nuestro bien muerto está. Pero mira, con disimulo no entres en terreno prohibido. ¿Qué? ¿Que hasta la entrada me quieres negar? Esto ya es zona de guerra. Y tú y yo, fai 3 meses que rompimos las hostilidades. Adiós, gracias. Menudos 3 meses de paz y tranquilidad que llevamos el rapaz y yo. Por eso te digo que marches y no entres en son de guerra. Yo entro aquí como me da la gana, entérese. Y si tú vives en paz desde que nos separamos, la Nucia y yo estamos en la gloria, que ya mejoren todavía. Ay, Madalena, Madalena, sigue en la tu gloria y no quieras convertir esto en un infierno. Haz el santísimo favor de marchar y cuanto antes mejor. ¡Calla, mal hombre! ¡Padrastrón, más que padrastrón! Y es que vas a prohibirme el ver anuncio del alma. Y es que hasta me vas a quitar de veras y pedazos de las mis entrañas. ¡Ay, Dios mío! Mira, Madalena, menos cuento que lo faes muy mal. Y siéntate como un tiro, ponete peripatética. Dios santo, periqueo. ¡Ay, Dios mío! Que me llamó una cosa que no sé lo que es, pero arrunto que no debe ser nada bueno. No, pero esto no va a quedar así, ¿eh? Ya me estás diciendo que es eso que me llamaste. ¿Para qué quieres saberlo? Para llamarte lo que otra cosa peor. A ver, ¿qué es eso de peri, lo que sea? Ya te lo diré cuando lo sepa. Ahora hueca el ala para tu gloria y déseame a mí solo en este paraíso. Como si cantases. Sin ver al rapaz no hay quien me mueva de aquí. Mira que te he hecho el telón de acero, ¿eh? Total, lo mismo me da. Pasé el muro de la vergüenza y ¿qué? Atiende para acá. Mira. ¿Ves esa portillina? Sí, véola. ¿Y aquel caminín? También, que gracias a Dios no soy corta de vista. Pero oye, chacho, que vamos a jugar al Lisbeo. A lo que vamos a jugar, y a eso de el que fue a Sevilla perdió la silla. ¿No fuiste tú la que por tu propia voluntad ahuecaste el ala? Pues ahora atiende. Abres la portillina. Sigues por caminín. Y cuando llegues a la primer boca calella, tires todo de frente y pa' casina, que llegue tarde. Pero no te da vergüenza, Roque. No te cae la cara de vergüenza. Téngola bien sujeta, descuida. Ay, Dios mío. ¿Quién me diga a mí que me debes a tratar así? Como si no me conocieras, talmente como no desconocía. No, si precisamente trataste así, y es porque te conozco demasiado. Ay, Dios mío, pero bien vueltas al mundo, ¿eh? Oiles que tienen que dar. ¿Qué me iba a decir a mí cuando me llevaste a la iglesia? Que íbamos a acabar como el perro y el gato. ¿Tú acuérdate? Hay cosas de las que val más no me acordás. Ay, aquel día iba yo talmente como un ramín de rosas. En cambio ahora... De sonar, cayeron las rosas y quedaron las espinas. ¿Y tú? Ay, ¿cómo vives tú? Y poco que presumía yo, llevando a mi lado al mozo más guapo y más pintoresco de toda la vida. Acuérdate, Roque. Los 25 años, bobona, los 25 años. ¿Y ahora qué? ¿Cómo me encuentres? Estoy bien, Maza, estoy bien. ¿Cómo no vas a estar, Roque? Como yo de natura. Yo sí que estoy mal, Joaquín. Vieja, fea, agria. Alto el carro, ¿eh? Paso por lo de agria porque lo yes.
¿Para qué vamos negado? Ahora que eso de vieja y fea ni hablar. El que temos reñíos non quita pa que sigas pareciéndome la muller más frescachona y guapetona que riñe por estes quintanes. En cuanto a lo de vieja, si non fuere por alguna canuca que otra, pasabes por una niña casadera. Quita pa' allá, palagatero, embusterón. Ay, sigues con la misma labia de siempre. No me mires así, Madalena. ¡Qué pena más grande tengo! Madalena, no me llores. ¡Qué burros hemos, Sí, señor, somos unos burros. Y yo la más burra de todos. Mira, que dejar a un hombre como tú, que más bueno no se encuentra. Y total, ¿por qué? Por nada. Tienes razón, por nada. Si supieses la de veces que me acordaba de ti. Cada vez que iba a la cuadra a echar de comer al burro, pensaba, ¿qué será de mi Roque? Igual me pasaba a mí cuando echaba la lechuga un poco más de vinagre de la cuenta. Mira, Roque, en estos 3 meses aprendí que sin mi hombre no puedo vivir y quedé tan escarmentada que hice la promesa de cambiar por completo de ahora en adelante. Hombre, fíjate, que tengo pensado cambiar de la mi cofradía para la tuya, no te digo más. Magdalena, ¿y es cierto eso? Como lo estás oyendo, voy a hacerme de San Roque mañana mismo. Ah, pues ¿sabes lo que te digo? Que yo por no ser menos voy a darme de baja de la mía para hacerme de la Magdalena. No, eso sí que no. No. ¿Que quieres achicarme? No. Llegue, si cambiamos desde cofradía, volveríamos a Leisandae. Y eso sí que no, más guerra no. Tienes razón. Basta ya de guerra. Y ahora, ¿qué, chata? ¿Quieres que firmemos les paces? ¿Cómo, chata? Así, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡King! ¡Socorro! ¡Padre de mi madre! ¡Ay, que la fuega delante de mí! ¡Padre! ¡Ay! ¡Calla, no seas loca, rapazón! ¿Qué pasa? ¿Llego a tiempo? Sí, de estropear el abrazo más rescamplado que tu padre me dio en toda su vida. Entonces, ¿no tengo que dar un trastazo a nadie? Dáilo a tu hermana por llegar a destiempo. Con lo bien que nos estaba saliendo. Y eso que me cogía desentrenado. Entonces, ¿que hicieron espacios de verdad? Sí, señor, como Dios manda. Entonces, cuando yo entré, ¿qué hacían cuando yo entré? ¿No lo viste, Mazcayona? Firmar el armisticio. Lo que llegue el día de hoy, vas a acordarte mientras vivas. Por esto. Pues tú también vas a tener buen recuerdo. Y la culpa tengo yo y nadie más que yo por meterme a discutir con caballerías. ¿Sí? ¿Y tú qué lleves? Tienes razón, otro animal por haber dado a mi mano a un percherón.
Pero todo esto va a durar hasta que un día de una hostia que te dé me quede viudo. Mira que hablaje. Prueba y verás que la tu mujer no lle manca. Adiós. Estos arañazos van pesados. Sí, a ti este chinchón. Calla, que te fallo la pareja, ¿eh? Atrévete, Mefestorio. Señor, tú que todo lo puedes, hay un milagro. Fai que la semana que viene pueda hacer un 100 de tarjetas que digan Cesario González, viudo de Flora Rodríguez. No lo verán los tus güeyes, que estoy yo muy fuerte y con una salud a prueba de bomba. Nadie habla con usted, doña Cotorra. ¿Entonces con quién? Don Glayo. Con nadie. Y era una oración como esta otra. Señor, ofrézcote un par de velines rizaes por un aire traicionero para la mi mujer. Vaya perro, más que perro. No me llames perro, que te ladro, Eso eras tú, ladrar. Y morder. Permita, digo, que pase el acero y te dé la pastilla. Ay, mi madre, qué par de hostias te van a ir a parar a la casa. ¡Ja! No me sulfures, que si se me ponen los nervios de punta, que te doy la torta más grande que se dio hay muchos años. Anda, dala si que es hombre. Ahora verás tú si soy hombre. ¿Pero qué vas a hacer? ¡Picadillo! Ya asúrame. Estate quieto. Menos. Estate quieto. Y tú callao. Por lo que veo, tuviste función de cine. Si te retrases 5 minutos, ves una de Rambo. Está guapo. Está guapo esto de dar todos los días un escándalo. Para que luego charrenles de cines. Y seáis el hazme reír de todo el pueblo. Y era esta. Y era este. Sois los dos. Y mientras esté yo aquí, ni se discute, ni se chilla, ni se da una voz más alta que otra. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver. Mira qué arañazos me dio esa leona. Ahora, eso de pegar a un hombre. Sí, pues toca este chinchón que me hizo ese animal. Cesario, eso de pegar a una mujer. Si es que me pincha, si me dices cosas para sacarme de quicio. ¿Y tú a mí? No hablaba con usted, dirigíame al señor. Hablo porque tengo lengua. Mira si no te las tofare. Pero queréis acabar ya de una vez, hombre. Pero tú piensas que se puede tolerar que estén llevando a uno la contraria todo el santo día. Si no dijeras más que burraes desde que te levantes. Eso de burraes y llamarle pollín. O borrico, o asno, como más te guste. Que no me voy a enterar de por qué fue la bronca número 2000 del presente año. No vayas que lo repita, No vayas que lo repita, porque cada vez que me acuerdo, enciéndenseme el coraje. Y tú a mí, si me acuerdo de lo que me llamaste. Ah, pero sigues en el mismo. Y seguiré, y nadie me vaya del burro. Vaya, vaciábate yo de un cogotazo. Porque digoles verdad. Esa no es la verdad. Más verdad que la luz. Flora. ¿Qué pasa? Pues ya está bien, recontra. Ya está bien. ¿No me podéis contar lo que vos pasa? Pues verás, casi nada. Atrevióse a decir, maldito sea el veneno. Atrevióse a decir, tú óyelo y quédate pasmado, Dijo que... ¿Pero qué es lo que dijo? Pues que el Sporting, al lado del Oviedo, y era una zapatilla. Y dígotelo 3.500 veces. No hay una zapatilla, y menos todavía, y una alpargata. Oh, pero tú oyesla. ¿Y quién que dame la razón? ¿Cómo vas a comparar a un equipín de pueblo con el señorío, la solera y el nombre del equipo de la capital de Asturias, Pero coño, ¿por qué me casaría yo con esta carballona? Eso dígotelo yo, por jorobala. ¿Cuántas veces estuvo el Sporting paseando el nombre de Asturias por Europa, Sí, y por Mallorca cuando la perrona. El Sporting tiene más solera que el tío Pepe. Y tiene un campo de fútbol, no una huerta. Aldeano. Capitalistas, burgueses. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!
parece mentira. Parece mentira. Un matrimonio del año catapum, con nietos mozos y a dos del divorcio, por si el Sporting lle más o menos que el Oviedo. ¡Lle más! ¡Lle menos! Pero no vos da vergüenza. Más aficionado que al fútbol, que yo al fútbol no hay nadie, ¿eh? Pero saliendo del Molinón acabóse el asunto. ¿Algún comentario? Sí. Pero non discuto ni me acaloro. Soy futbolero, sí. Pero en la grada, en mi casa y en la calle, tengo que trabajar para poder comer. No me pongo a reñir por culpa de ningún equipo. Eso van caracteres. Cuestión de genio. No, señor. Cuestión de sentido común. Y es que vosotros hasta soñáis con los goles, porque echáis vos a dormir con Gorriarán y despertáis con Juan L. Oye, yo con Juan L ni en broma, ¿eh? Ah, mira esta, y con Gorriarán sí. Sí. Pero no digamos chorradas, hombre, por favor. Así que la bronca fue que si el Sporting, que si el Oviedo. Por eso nada más. Nada más. Pues vengan esas manos. Un abrazo. Venga, dainos un beso. Venga, hombre. Yo no soy rencoroso, por mí. Yo tampoco lo soy. Y por mí... Venga, hombre, venga. Hay que hacer respates. Bueno, voy a darte un beso en el chichón que te hice antes. Tú no seas fisgón, ¿eh? Parece una bocina de los Ultra Boys. Cesario. Y date vergüenza. Nosotros somos así, tortes o besos. Y alternando de vez en cuando, el matrimonio no me aburre. Bueno, muy bien. Así me gusta ver a los amigos. ¿Y qué? ¿Ya sacasteis las entradas para ir hoy al Molinón? ¡Ay! Ay. ¿Qué vos pasa? Que nos tenemos que quedar en casa. Que non tenemos perres. Ni de dónde sacarlas. Desde que este acabó el paro, para llegar a fin de mes con la ayuda familiar, sí, ¿para qué te voy a decir? Pero Cesario, ¿tú no eres socio? Dime de baja cuando acabé lo del paro. Luego entré una temporadina de magullo por un amigo de mi hermano Luis que estaba de portero en el Molinón. Pero luego con aquel lío de los vídeos y de los tornos, qué sé yo, acabó se me echó yo. Así nada. Dos aficionados como vosotros vais a perder el partido de hoy. Un Sporting Oviedo. El partido del siglo. El derbi. Pues sí que lo siento, de verdad. Yo si pudiera ayudaros, pero ya sabéis, estoy en la misma situación que tú en el trabajo, Cesario. Ya lo sé, Tomás, ya lo sé. Pero yo, echando un poco cara al asunto, yo creo que lo puedes solucionar. ¿Cómo? ¿Por qué no le pedís prestado a Sidoro? ¿A mi cuñado? Sí, a veterinario. Quita para allá, cualquiera y saca un duro. Además, apenas nos tratamos. Y sabemos que dijo por ahí que él no pisaba esta casa como no estuviera este palmando. Coime, ya ves que no hay cuestión de palmala por dos entradas para el partido. Pues yo que tú palmaba un poco. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Lo que estáis oyendo? Claro que palmar de verdad no, pero de cuento. ¿Cómo se dijo? Una parodia de teatro. No te entiendo. Ni yo. Pues ya es muy sencillo. ¡Ánimo! Yo soy rápido de ideas. Verás, Sidoro, el tu cuñado, sí que tiene mal genio, sí. Y es fosco, pero a la vez y es muy sensible. Está solo. Yo sé que en el fondo apreciamos. Y como veterinario está ganando buenos cuartos. Así que mira, voy a buscarlo. Digo y que te dio un cólico barriguero, que estás muy malo y que en la casa no hay ni un duro. Él viene corriendo para acá.
tú recibes con cara de cadáver. ¿Qué si das un par de respingos y seguro que Sidoros en internet? Sueltamos por lo menos 5.000 pesetes para medicines y para que esta te faiga un caldín. Claro que esos 5.000 pesetes son para 2 entradas para el partido de hoy. ¿Qué vos parece? Pues está bien pensado eso del cólico barrilero. Según, ¿Cómo que según? yo conozco a mi cuñado y como Sidoro abuela que lo del cólico y un cuento para sacar unos perres, el cólico convierte en un trancazo que me va a dar él y que me va a tener escoñado 2 meses. Conózcolo como si lo hubiesen parido. El que no se arriesga no pasa al charco. Tienes razón, Tomás. Juégome en un trancazo, 6 o 7. Pero y ver el partido... Y el ver al tu Sporting. Non sé. Hoy reaparece a Blanedo. ¿Y qué coño te importa a ti hablar? Venga, tengo yo mucho huello para estas cosas. ¿Sabes como yo te digo? Echa y cara. ¿Qué coño? Tenéis razón. Avisa al verdugo. Al verdugo. Al mi cuñado. Porque que yo lo mismo. Porque es fácil que me retuerza el pescuezo. Vale, voy para allá. ¿Qué digo? Que venga enseguida, que a este llegue una cosa al cerebro. No sé, lo del cólico y que está muy malo. Di tú que estoy amodorrado. Vete corriendo. Antes de 2 minutos estamos aquí. Como esto nos salga bien, hoy vamos al Molinón, pero mañana vamos para el Hospital General. Ya se le olvidará todo. Vamos a prepararlo todo para cuando venga. ¿Qué? ¿Y es que vamos a tomar el pelo en toda regla, Oye, ¿vete en la cama o quieres sentarte en una silla tapado con una manta? Paézme mejor lo de la silla. ¿Qué estás haciendo? Ahora lo verás. Voy a prepararme unos ojeres de enfermo desanunciado. Trae el espejo. Aquí lo tienes. Aguántamelo un poco. ¿Así? Un poquillo más arriba. ¿Así? Ay, estate ahí quietina, ahí. ¿Qué tal? Tío, ¿y que asustes? Ahora tráeme una almohada y una manta. De seguida. Ahora el pelo... Bueno, habría que tener mucha imaginación para hacer algo con este pelo. Los papos colorados, como si tuviese mucha fiebre. El cuello, la camisa desabrochado, como si me molestara para vaciar y subir la nuez. Los huellos en blanco y la boca un poco torcida. Virgen, pareces un enfermo y de verdad. ¿Tú crees que con esta mirada podemos sacarle 5.000 pesetes para el partido? Ay, y a lo mejor para con asiento. Anda. Dime a ver qué te parezco desde la puerta. Impones, pareces un muerto. Como que soy un cómico. Cualquiera de los que salen por la televisión, al mi lado hay un aficionado. Van a poner ellos esta cara de sufrimiento, ni esta otra de desesperación. Ay, a ver si sacamos los terres. Pero ven para acá, Ven que te ponga una cabeza de mujer dolorida. Oye, cuidado con el chinchón que me duele. Ya lo ves. Es ibultu hasta date carácter. Alégrome de haberte un pecho.
Esfrígate bien los huellos para que parezca que lloraste. ¿Así está bien? Muy bien, sí. Calla, que parezca bien. Pues yo a la silla y tú a sentarte al mi lado y a suspirar de vez en cuando, ¿eh? ¡Flora! Flora, ¿Qué hay? ¿cómo está este? Muy mal. Venga, venga, no hay que asustarse, que esto no es nada. ¿Qué te parece? Que no me gusta nada. Prove cesárea. Esos ojeres no me parecen naturales. Y la mirada ye como perdida y la respiración como de fatiga. Flora, pues que me equivoque, pero tapa palmada. ¡Ay, prove santo! Calla, calla, que va a oírte. Míralo bien. Tiene cara como de idiota. Esa siempre la tuvo, ¿eh? Ay, ¿Qué te pasa, hombre? que se me va la cabeza. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Cuándo se puso mal? Pues verás, estábamos empezando a comer y de repente quedóse mirándome fijamente. Abría mucho los huellos, abría y cerraba la boca. Y dijo, ¡ay, mi madre! Y cataplas, cayó desmayado encima del plato faves que estaba comiendo. A lo primero, todo era dar manotazos, pero luego quedóse como está ahora. Oye, ¿no será todo esto una ocupación de estómago? Eso, mejor que tú, que es veterinario. ¿Tú qué hiciste? Aire, porque pedíame que lo soplase. Esto lleva del estómago, no me cabe duda. Ay, mi madre. Pásate. Un poco. Date vueltas la cabeza. Como los caballitos. ¿Ves visiones? Según a donde mire. Pues no te apures, que no tienes nada. Y como nos cogió sin un duro en casa. A eso estoy yo aquí. Aunque bien sabe Dios que había jurado no volver a vemos desde la última charraná que me hizo este. Entonces debí romper la crisma. Ay. Pero aquello pasó que puede más el cariño que vos tengo que el rencor que vos guardaba. Toma este billete para que vos arregléis de momento. Gracias, muchas gracias. ¿Y cuánto lleva? De 10.000 pesetas. ¡A tribuna! Aquí está esto. Ya que tardaste, ponlo para ¿De allá. dónde viene? De la botica. De la botica. Sí, de comprar unas cosas para este. No tuve más remedio. Trae una palangana con agua. Pero, ¿Y qué vais a hacer ahora? Vete por lo que te dije. pero, Tú lo que necesites y esto. ¿Y qué es eso? Con media botella de carabaña y un par de píldoras descongestionadores de bandullo, vas a ponerte como luz. No, carabaña y píldoras, no. A obedecer todo el mundo. y mira, Sidoro, que... A obedecer todo el mundo. Trátase de la salud de tu hombre. Mira, Quítate la palangana, venga. mira, Flora, que estoy en serio, que quiero purgarme. Déjala ahí. hacer, Déjala ahí. sacrifícate un poco. Y tú, toma esto. Sidoro, que no te parezca mal, pero tú no eres doctor médico. Son más delicados les vaques y más agradecidos los gochos que algunas personas. Bebe esto, coño. Tú lo que tienes y empacho en el estómago y nada más que en el estómago. ¿Por qué no esperes un poco? Que acaba de comer el Que padre. espere, ahora mismo. No, a la fuerza que no lo tome. Déjalo para luego. ¿Qué para luego?
ven aquí. Prove, Cesario. Burgolo, ya verás qué bien te sienta. Bueno, yo voy a ir hasta la barbería y si me tomo con Félix, voy a mandar que te venga a poner unas inyecciones que voy a recetar. No, Flora, que no me pongan inyecciones. Va a ser ahora mismo. Acompáñenme, Tomás. No, yo quedo aquí, por si hago falta. Hasta luego. ¡Criminal! ¡Asesino! Cualquiera ve el partido hoy con tranquilidad. Pero, ¿soltó los perres? 10.000 pesetes. ¡Hostia! No os lo decía yo. Dailes perres a este y vete a sacarnos 2 asientos de preferencia. Toma. Como está mandado. Vete corriendo, a ver si encuentres buena fila y bien centrado. Diste si la vienda y con queso. Sí, pero él a mí diómela con carabaña. Cesario. Flora. Dame un abrazo. Y 2 también. Terminamos a mí de ¡Ay, que se me muere! ¡Que se me muere! ¿Qué repitió? ¿Qué repitió? ¿Qué repitió? Vete a avisar al servicio de urgencias, a la ambulancia y nosotros de momento al postón. Pero oye, ¿no crees tú que...? Anda, coño, no retruque, que yo ya me quedo aquí. Ya no me muevo del su lado en todo el día ni en toda la noche. Ya non hai partido, ya non hai gorriarán. ¡Qué más perro guardián que este! Así que Sidoro sentóse al pie de la cama y no marchaba. Ni a tiros. Y empeñado en poner cosas raras al prove Cesario. Que si una cataplasma, luego unos paños, después unos friegues. Y menos mal que no le puso las inyecciones. Sí, hombre, sí, púsoiles. Una en cada ñalga. Por más que chillaba y se resistía, non pude evitarlo. Yo quedéme plasmada viendo la fuerza que tiene Sidoro. Claro. Acostumbrado a pelear col ganado. ¿Y Cesario, dónde está ahora? Oh? En cuanto el cuñado marchó para la pecuaria, fue para la barbería. Y de paso, a palabrar el coche con Pepe el taxista. Cago la mar. No os lo decía yo. Pasasteislo un poco apurado. Pero a estas horas tenéis ya 2 entradas de tribuna y todavía os queda para el coche y para la merienda. Buena purga y costó el mi hombre. No creas que lo lleva de rosites. Hay que ver qué bien hizo el papel, ¿eh? A mí mismo parecióme que era verdad. Talmente eran dolores de retorcijón. Como que hieren de verdad, mira qué gracioso. Les purgues que Dios es animal. No. De todas maneras estuvo muy bien. Talmente parecía que la estaba diñando. Y que, como Cesario de joven, trabajó en el teatro de aficionado. ¿Sabe la cara que hay que poner para morirse? Ah, ¿pero Cesario fue teatrero? Sí, y muy bueno. Trabajaba en una comedia en que lo mataban pegándole un tiro. Y facíalo tan bien, que el público, entusiasmado, pedía que lo matasen 3 o 4 veces. ¿Y tú nunca actuabas con él? Una vez nada más. Pero verás lo que me pasó. Tenían que preguntarme, ¿tú quieres, Lu? Y yo no tenía más que decir, mucho. Pero al llegar el momento puse nerviosa y contesté, ¡cucho! Y uno del público gritó, ¡cuadra! Y no veas el xareu que se arma. Bueno, voy a terminar de prepararme, ¿eh? Sí.
Que ya nos sobra tiempo para marchar. Ay, hombre. Y ya está al llegar, ¿eh? No sé, supongo. Ya viene ahí. Míralo. ¡Ay! ¡El enfermo! El convaleciente nada más, ¿eh? ¡Qué guapísimo estás! Gracias, Florina. Toda esta preciosidad para ti sola. Perdona la expansión, morrillo. Ya me fue con cargo, ya. Tardaste un poco, ¿eh? ¿Cómo no te iba a tardar? Oh, cuando estaba tratando con Pepe el taxista, tuve que ir 3 veces al retrete a hacer callar el estribo. Mucho me acordé de Sidoro, la cuna que lo añó. Así permita Dios que esté muriendo de sede y no tenga para beber más que el agua de fregar que me dio a mí. Bueno, hombre, pero ya estás bien. Ya más muy curro. Bueno, el tipo que todavía tiene uno como un chavalín. Pero anda, mujer, termina de prepararte, que el partido empieza a las 5. Oye, en un momentín. ¿Tú vienes con nosotros, Tomás? Hombre, claro, bien con nosotros y en coche. Así que ya palabraste en coche con Pepe. Hombre, claro, un hombre que tuvo tan grave como tuve yo, no me va a ir cogiendo la línea ni los autobuses, y más con el barullo que va a haber hoy. Pero anda, mujer, que ya sabes que me gusta ver el ambiente antes de entrar al molinón, tomar el cafetín y la copa, prender un farias y ver a todos esos pandilles que van con les banderas y voceando. Si no veo eso, y es como si no fuese al molinón. De seguida estoy, Cesarín. No tardes, pichona. Que te cae la baba, Cesario. Y que lo digas. Ahí donde la ves, no la cambio ni por una de mis mamachicho. Ni aunque me den perres encima. Tiene mucha picardía en el su mirarla, mi Flora. Hombre, no diré yo que sea para que salga su foto en la portada de la revista esa, ¿cómo se llama? Playboy. Esa, pero tampoco está para despreciarla. Consérvase bien, sí. Y eso que la cara, que es lo que lleva al aire, apenas si tiene vista. Tú porque no la viste desnuda. No. Que Dios me libre. No, ni él quiera que la veas. Pero está muy bien formadina. Bien es verdad que el padre ya era panadero y sabía hacer muy bien el formiento. Ya la ves, tiene más de 60 años y no está fondona como otros. Está mantecosina, pero apetitosa, ¿eh? Es la puñeta. Y estás tan enamorado como el primer día. Más. Da gusto cuando se ve un matrimonio tan feliz, hombre. Y de verdad que lo somos. Aunque los vecinos crean otra cosa. Y es que los insultos dicense a gritos. Y les palabrines dulces a la orella y despacín. Claro, la gente entera se solo de lo desagradable, pero no sabe que aquí hay más carantoñes que palizas. En lo único que no estamos de acuerdo es en lo del fútbol, ¿no? No soy capaz de civilizarla. Pero bueno, yo respeto su sentir. Bueno, a veces, ya lo sabes. Pero yo la mi mujer. Y por algo estamos en democracia. Así se habla. Bueno, oye, y no quiero escapar. No volver esta tarde el tu cuñado Sidoro, ¿eh? No. ¿No ves que lo llamaron de urgencia para que fuese para la pecuaria? Dijo que no vendría esta mañana, pero que si yo me ponía peor, que lo llamásemos. Como verás, yo no pienso agravarme, así que podemos estar tranquilos. Lo malo va a ser si luego se entera. ¿Qué se entera? Y algo burro, ¿eh? Más, mucho más. Y tiene más fuerza que un güey. ¡Oh! Y de los que te dan la mano y de siente los dedos apegados unos a otros. Yo cada vez que pienso que se va a enterar, arrúguenseme los huellos.
pero pienso en el partido de hoy y pásame todo. Y esta mujer bien tardao. ¡Flora! ¡Flora! No me atosigues, enseguida voy. Mira, Tomás. ¿Qué quieres? A no perder tiempo, ¿por qué no te llegues al Chigre y busques a Pepe para que te preparado? Eso. Dices y tú que limpie bien el coche, que siempre lo tienes hecho un follero. Vale, voy para allá. Y los cristales, que nos vean bien. Pero esta mujer bien me da la pena. ¡Flora! Ya voy, Cesario. ¿Cómo ya está en la tera? Oh. De seguidina voy. Cuando empieces a emperifollarte no sabes acabar. Anda, que ya mandé a Tomás para que fuese a buscar el coche. No tardes tanto. Es que no encuentro la gorra. Vale más llevar un saco. No empecemos, no empecemos. Dígotelo por los goles que os van a caer. Sí, entendiste de sobra. ¿Qué hijo de Carbayona? Bueno. Sporting equipo famoso. ¡Sidoro! ¿Pero qué coño y esto? Pues esto ya, porque claro, cuando yo te explique, porque tú dirás, ¿cómo ya que este estaba tan malísimo y ahora te hay vestido así de... Pues mira, voy a decir... Yo digo, que voy a tomar el mejor... Adelante, con valor y pundonor. Doña Picharra. Ya te habrá explicado Cesario que... Calle usted, doña Valesqueda. Ya veo que fui víctima de otro timo, que vos reísteis de mí, que sois unos sinvergüenza. Yo, Cesario, si me dejes yo... A usted porque yo una mujer non y doy lo que se merece, porque yo una señora, bueno, y un decir, porque lleva usted falde, pero a este sinvergüenza, un desguazo. Sidoro, que yo te diré... Oye, al mío hombre no me pegues tú. Y a ti, si no calles. Bueno. Con que me tomaste por pito un sereno, ¿eh? Isidoro, oféndesme con eso del pito. Oféndote, ¿eh? Y al molinón, ¿eh? ¡Ja, ja! Sí, Isidoro, que me estás deformando la chaqueta. Del narices son los que me voy a deformar de un puñetazo. Oye, eso del puñetazo. Y a ti, si no calles. Bueno, anda, no te pongas así, ¿eh? Con que al molinón y vestidos de marimantos, ¿eh? Ahora vais a ver. Quita la chaqueta. Quita la chaqueta. No te pongas así. Obedece a tu hermano. Calla tú. El chaleco. Ay, que puede coger un catarro. O un trancazo. No, si está calentino. La bufanda. La gorra. La corbata. Pon estos pantalones. Hombre, encima de estos son. Encima de donde tienen que ir. Venga. Bueno, no te pongas así. Venga, coño, venga. Ya está. Y da gracias que non te dis vista a ti también, pero non quiero ver más visiones. Esta ropa non la vuelves a ver hasta que me devuelvas les perres que me debes. Entonces irás al fútbol
pero con lo que ganes honradamente y non con estes males artes. Comediante, sinvergüenza. Tienes razón, no tengo vergüenza. Ni yo tampoco. Alégrome de que vos vayáis conociendo. ¡Venga! ¡Ya está Pepe con el coche esperando que hay una hora! ¡Oh, hostia, si duro! ¡Coche y todo! Lo del coche y era este que nos convidaba. Sí, sí. Bueno, pues yo. ahora convídesme a mí. Home, mira, y es que la Pero cosa... ahora que me doy cuenta, tú y es otro de los de la comedia. Sí, claro que te convido. No te pongas así. Ya está Pepe con el coche limpio y reluciente esperando. Venga, les entráis para el partido. ¿Tienes Tomás? Sí, tengoles yo. Venga para acá. Pero... ¿vosotros no venís? No vienen. Regálenme a mí, les entráis. Ellos dirán cuando deban ir. Venga, nosotros andando. Adiós. Ay, Yo en medio de todo tengo buen corazón y no puedo ver que vos quedéis con la pena que vos quedáis. Yo ya sabéis que soy tosco, Sí. ordinario, Sí. burro, si queréis, pero que a bueno y a generoso non me gana nada. Desarrugáis esa cara, que non vos quedaréis en sin saber lo que pasa hoy en el Molinón. Tomáis, para que compréis mañana el periódico. Que los lunes, si yo que vamos bien servidos con los gemelos de Carlos o con la antipatía de Pubis desde el bichi de la cuna que los añó. Tú, Tomás, echa para allá, que ya es tarde. Vaya, yo siento lo de verdad, pero ¿qué se iba a hacer? Tomás, coño, que ya es tarde. ¡Hoy! Vaya. Adiós. Adiós. Flora, Cesario. tienes razón. Sí que tienes razón. Esta puñetera afición. Para esto te puso inyecciones, hombre. Para esto te hizo purgate. Primero purgóme a mí, pero ahora jodiónos a los dos.